Al igual que otras ciudades de su escala, la ciudad de San Francisco crece y lo va haciendo de acuerdo a nuevas tendencias de la arquitectura. Pero ¿de qué manera estos nuevos proyectos arquitectónicos pueden convivir con el rastro histórico de la arquitectura en San Francisco? Hablamos de preservación del patrimonio arquitectónico urbano de la ciudad y sobre este tema dialogamos con la arquitecta Cristina Rearte, magíster en preservación del patrimonio urbano arquitectónico y que participó de la Comisión de Patrimonio Urbano de la ciudad de San Francisco durante varios años y realizó un relevamiento muy interesante. ¿Cuáles son las propiedades que interesa preservar para guardar ese rasgo histórico? ¿Cómo convive lo histórico, las casas antiguas y que tienen su verdadera historia dentro del conglomerado urbano de San Francisco con los nuevos proyectos y las nuevas torres que se construyen? ¿Qué pasa con el emblema arquitectónico de San Francisco, que es el Palacio Tampieri, y todo el contexto de esa manzana con la fábrica Tampieri? De todo esto hablamos con la especialista, la arquitecta Cristina Rearte. Estamos con la arquitecta Cristina Rearte, especialista, magíster en preservación arquitectónica. Gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, usted participó durante varios años de la Comisión de Patrimonio Arquitectónico Urbano de la ciudad de San Francisco. Sí. La idea de esta charla tiene que ver con que nos refiera un poco cómo está la ciudad en ese tema y cuál es la importancia de la preservación en una ciudad de las características arquitectónicas de San Francisco. La preservación creemos que está bastante bien encaminada. Nosotras a lo largo de 6 años, con la arquitecta Bruno, estuvimos a cargo de esta comisión. Hicimos todo un trabajo de relevamiento, es decir, fotografiar, analizar las propiedades, logramos definir un catálogo y salimos mucho a las escuelas, a centros vecinales que nos invitaban, donde uno les iba contando el porqué de preservar, que es una tarea que nosotras en realidad empezamos allá por el año 88, dentro del Colegio de Arquitectos, una comisión que se llamó Capúa e integraron muchos arquitectos de la ciudad y nos fuimos ayornando y entendiendo, comprendiendo el por qué era beneficioso preservar. Y nosotros, San Francisco tiene características muy particulares. El que viene de afuera nota la cantidad de casas antiguas que hay, tramos que aparecen 2 o 3 casas y que uno realmente se para a mirarlas por el detalle de las molduras, las alturas, una serie de condiciones. Y a veces uno nos pregunta, ¿para qué conservar las cosas viejas o las casas? En realidad todas forman parte de esa identidad que tenemos. San Francisco tiene dentro de lo que se llaman las viviendas antiguas, nosotros las llamamos viviendas italianizantes, puerta, 2 ventanas a los costados, en algunos puntos el garaje. Nosotros detectamos 8 tipologías diferentes, cosa que en muy pocas partes del país se da. Estas son características que las hacen únicas y que implica cierto valor a la ciudad. Lo que no quiere decir que hay que mantenerlas tal cual o sin modificaciones. Hablamos de casa de qué años. 1920, 1890, que ya las había, claro, que han mantenido sus cualidades. También hay casas de los años 50 que tienen características propias de los años 30, es decir, hay todo un espectro que uno va analizando y dentro de la preservación normalmente uno dice a partir de los años 50 para atrás es lo que se preserva. Pero también hay arquitectura más moderna que uno la ve y dice esto no puede desaparecer. Claro. Porque también hay una característica bastante particular con la gente del sector donde viven. Cuando empieza a haber rumores de que algo se va a demoler, lo primero que hacen es llamarte para decir no lo permitan. Ejemplo, tribunales viejos. Claro. Tribunales viejos. Ahí se había dado un debate interesante. Claro, fue la misma gente del barrio la que pidió. Nosotros hace 50 años, 60 que vivimos acá, no podemos permitirlo. Claro. Y ahí tuvimos una charla muy amplia con los arquitectos que estaban diseñando el tema del centro cultural
y le pedimos en lo posible de dejar parte de esa fachada. Y bueno, realmente lo cumplieron, porque todo lo que hay por detrás es muy nuevo, lo que había dentro de tribunales tenía cierto grado de deterioro que era muy costoso, reinsertarlo como estaba. Por lo tanto, la nueva arquitectura y la vieja tienen un cierto diálogo, que eso es lo que uno pretende dentro de la preservación. No congelar la ciudad, sino que la vieja arquitectura se incorpore con la nueva y que cree esa imagen urbana de modernidad, de cierta tranquilidad visual cuando uno camina, que no esa mixtura que incorpora lo moderno, pero que no reniega de la historia, que queden esos rastros, ¿no? Sí, sí. Y particularmente cada casa cuenta una historia, ¿no? Porque todas ellas, nosotros lo vemos, nosotros tenemos una visión, por los años que tenemos, la casa de fulano. Claro, es como que se identifican con la familia que vivió ahí en su momento. Y hay una historia por detrás, ¿no? Desde todo tipo de familias comunes, desde el panadero al profesional, pero esa tipología que marcó dentro del sector una impronta. Bien, decía, hay la mayoría de estas casas que ustedes relevaron, alrededor de 180, de ese estilo o de esas 8 tipologías, pero también hay casas de estilos muy particulares, ¿no? Y que por ahí son únicas. Claro, hay casas de ese tipo que ya no responden. Por eso, no todo son las casas antiguas. Hay casas que tienen muchos menos años, hay tipologías de los años 50 que se encuentran 2 o 3 agrupadas en una misma cuadra y realmente uno separa, más bajas, otra tipología diferente, y hacen a esa identidad del lugar. Entonces uno incorpora de todo tipo. ¿Por qué? Porque la ciudad es un gran catálogo, ¿no? De todos los tiempos. Y eso es lo bueno, que uno puede transitarlo, verlo, y es lo que hace a la imagen urbana y a la identidad de los lugares. Claro. ¿De qué dispone la ciudad en materia legal, en materia de ordenanzas para la preservación? Nosotros hicimos en realidad toda la parte del soporte técnico, pero también a aquella persona, aquel propietario que uno le dice, tu casa no se puede demoler, ahí entra a jugar el rol del municipio, porque hay una serie de incentivos que hay que darle, que no los inventamos nosotras, están en todas las legislaciones, Córdoba, Rosario, Santa Fe, Buenos Aires, dentro de las categorías, donde el municipio reacomoda, por ejemplo, el tema de la renta, el impuesto municipal. Claro. Hay casas que quedan absolutamente exentas, hay otras que tienen un porcentaje y ciertas características. También hay certificados de edificabilidad transferible. Hay casas que por las características y la zona no se pueden demoler, pero uno no puede privar a ese propietario de que edifique más metros o un edificio en altura. Entonces, esos metros que él podría o quisiera hacer en ese lugar, hay otras zonas donde sí se estimula el crecimiento en altura y se acomodan a esos metros con otros propietarios. Es todo un sistema que ya está desarrollado, puesto en marcha en nuestras ciudades y funciona. A nosotras nos quedó pendiente esa parte, la parte donde uno recompense a quienes mantienen o preservan determinada calidad de patrimonio. Porque de alguna manera hay una decisión de Estado de preservar y un compromiso de la comunidad que no puede recaer solamente sobre el propietario. Claro, no puede caer sobre el propietario. Nosotras hicimos mucho trabajo, muchas reuniones con inversores, propietarios y arquitectos, tratando de, jamás nos meteríamos en el diseño, pero sí nos íbamos metiendo en los beneficios y en el porqué, porque también la ciudad, al poder tener un trabajo de preservación como el que tiene, como el que puede usar, donde está determinado alturas, tramos de completamiento, tramos de preservación, áreas de protección histórica,
áreas de planos de detalles, es decir, está todo estipulado. Ahora es un trabajo que se debería hacer con planificación urbana, que se empezó también en su momento para determinar alturas. Hay sectores de la ciudad donde las alturas realmente pueden ser importantes porque lo da el ancho de la calle, el ancho de veredas, la disposición, no es solo la fachada en altura, por ejemplo, sino cómo incide esa altura en el resto de la manzana con la calidad de vida de los vecinos. Claro. Entonces, ahí la preservación, que eso también es uno de los últimos logros de la preservación en los últimos 30 años, que se mete de lleno en la planificación urbana para mantener las identidades de las ciudades y potenciarlas. Claro. Porque el crecimiento tiene que venir, tiene que ir en altura, pero hay que planificarlo. Pero hay que planificarlo. Bien. Se ven en la ciudad, de hecho, algunos proyectos importantes de edificios en altura y que se construyen en espacios donde había viviendas antiguas y hay preservación de esas fachadas, ¿no? Hablamos de Soho Park, del emprendimiento en el centro al lado del Teatro Colón. Exacto. ¿Cómo se trabaja en esos casos? En esos casos, por ejemplo, en lo que es el edificio donde estaba el Hotel Plaza al lado del Cine Colón, esa fue una decisión de la familia, de los propietarios y del arquitecto. Pero él también había participado muchos años atrás en preservación, tenía muy claro el valor de esa línea de fachada y fue una decisión personal que nosotros elogiamos. Es más, podría haberse ido a más metros en altura. Es lo que estableció su cliente y está bárbaro. En el caso de Soho, el Soho creció en varias etapas. La primera etapa del Soho fue una propiedad que se demuele en el medio de las dos que se mantienen, pero con una idea mucho más acotada. Cuando se permitió el tema, ellos, los propietarios, aunan los terrenos, podían ir a una altura terrible dentro de lo que era la ciudad. Sin embargo, ahí se estableció con los profesionales, los inversores, toda una especie de diálogo para poder consensuar que el Soho fuera un atractivo, era válido, pero las alturas no eran las más convenientes. Y se dieron particularidades. Es tan grande el terreno que toma que está exento, está en el medio de los terrenos, no está lindando con vecinos inmediatos, que les va a cambiar la vida porque va a haber mucha gente mirando a sus patios, no cabe la menor duda, pero no se encuentra uno con paredones, porque al estar en el centro permite perforaciones, incorporación de verde, y bueno, son negociaciones que uno va haciendo donde todas las partes, conversando, se llegan a consensos. Finalmente, uno de los íconos de la ciudad sin duda es el Palacio y todo ese conjunto en esa manzana. Eso es fabuloso. Bueno, ¿cómo ve eso y cómo se ve desde la preservación? A nosotros nos hubiera encantado poder llevar a cabo la restauración, no nosotras como arquitectas, porque son especialidades, hay que ser muy sincero. Sí vino a San Francisco el vicepresidente de ICOMOS Argentina. Yo nombro a ICOMOS. ICOMOS es la entidad madre para la República Argentina a nivel de preservación. Y una de las restauradoras, la arquitecta Croft, que durante 10 años de su vida fue la que tuvo a su cargo la restauración del Teatro Colón. Son amigos, vinieron, lo analizaron, lo vieron, hicieron propuestas, quedaron en propuestas, pero eso es algo emblemático de la ciudad. Son esos casos que uno estudia en arquitectura. El Palacio, la calidad del Palacio, en Córdoba tenemos el Palacio Ferreira y el Palacio Tampieri, y punto, ¿no? Esa calidad, sumada a la fábrica, es un potencial enorme. Hubo una tesis que acompañamos muchísimo y que los chicos, estos arquitectos hoy, trajeron a la ciudad y dejaron una maqueta fabulosa y un trabajo increíble
donde hay parte que obviamente la fachada prácticamente se mantenía toda. En los interiores, la incorporación de nueva arquitectura, wow, estuvo expuesta todo. Es una zona que realmente merecería que se le lleve un poquito más el apunte. Hay muchos metros cuadrados desperdiciados, con un potencial infinito y una arquitectura tan noble que a pesar de que hace 30, 40 años la fábrica, que no se les pone un peso, se mantiene increíble, y un palacio que del año 33 hasta ahora tiene detalles arquitectónicos que el que llega, el visitante extranjero que hemos traído, ¡wow! ¿Cómo llegó esto acá? Claro. Hay que ponerse a pensar que para la época el palacio tenía su propia cabina de teléfono, su ascensor y calefacción. Partamos de esa base. Y sigue estando. Deteriorada, perfecto. Pero son joyas. Y con la particularidad que tiene el Jardín Botánico al frente, que es un espacio que pondera, uno sale del supermercado y se queda mirándolo. Y si está iluminado, ¡wow! Mucho más. Es decir, hay zonas, cada punto de estos a preservar dentro de la ciudad, no es el espacio en sí, esa vivienda, sino lo que conlleva al entorno, ¿no? Por eso uno no analiza piezas individuales, se analizan en un contexto. Muy bien, muchas gracias. Gracias.